y la pregunta, se las recuerdo, es ¿qué papel juega la memoria en la construcción del discurso? Quiero retomar lo que me acaba de suceder cuando estaba en aquel micrófono. Estaba yo tratando de hablarles sobre la memoria y algo dije sobre, fíjense, ya ni siquiera sé lo que dije, sobre que no podemos recordarlo todo, y entonces intenté recordar el nombre del memorioso personaje de Borges y el nombre no vino a mi cabeza. Se dieron cuenta. Lo que sí vino a mi cabeza fue como un relámpago: Fox, Borges, Peña Nieto, no sabe qué libros ha leído. Y en el mismo momento estaba pensando, y tú, que se deberías de conocer a Borges a fondo, que eres el especialista y no te puedes acordar del nombre de Funes. ¿Y qué diríamos? Me falló la memoria. Y entonces tenemos que entender que existen diferentes tipos de memoria. Esa memoria inmediata, esa memoria que me ayuda a construir un discurso, y que en ese momento yo estaba tratando de decir, sería una desgracia que como el pobre Funes recordáramos absolutamente todo. Es imposible que esto se dé, y por lo tanto memoria y olvido van siempre de la mano. Necesitamos desechar cosas y por lo tanto la memoria es selectiva. Y cuando construimos un discurso de cualquier tipo, la memoria va eligiendo aquellos elementos que quiere combinar para dejar para la posteridad. Cuando hablo del discurso, ahorita estoy pensando en un discurso escrito, que normalmente es el tipo de discurso que nosotros solemos escribir, ya sea porque son creadores de textos literarios o nosotros como académicos porque solemos comprometernos con todas y cada una de las palabras, y entonces traemos discursos perfectamente estructurados al Congreso, ¿verdad? Cuando estamos escribiendo un discurso tenemos tiempo para que la memoria seleccione lo que quiere seleccionar. Bakhtin lo dice con mucha claridad cuando habla de la construcción del personaje autobiográfico. Bakhtin dice, el personaje autobiográfico no es la persona que escribe, no es el escritor, es aquella personalidad o aquellos elementos que el escritor quiere darnos de sí mismos, aquella personalidad que el escritor quiere proyectar de sí mismo, y no puede proyectarlo absolutamente todo, entonces elige qué tipo de elementos quiere proyectar. Entonces en el discurso escrito tenemos mucho más posibilidades de manejar elementos que la memoria va a hacer presentes, pero manejarlos con corrección, con mucho mayor corrección que hacemos cuando estamos hablando y de repente todos los pensamientos se agolpan y no podemos recordar un nombre. Fíjense, esa misma anécdota, el hecho de que yo no haya podido acordarme de Funes y que haya pensado inmediatamente en Fox, francamente es que no tenía por qué haber pensado en eso, ¿verdad? Pero esa misma anécdota nos hace darnos cuenta de que la memoria no es nada más escritura, la memoria también es imagen. O sea, esos flachazos que entraron en mi cabeza en el momento en que estaba parada en ese micrófono eran imágenes, no eran textos conformados y sobre los cuales hubiera yo reflexionado. Pero bueno, la anécdota nos hace pensar en una serie de cosas. Por ejemplo, que la memoria y el olvido van de la mano, que no lo podemos recordar todo, necesitamos olvidar cosas y elegimos lo que queremos recordar. Que la memoria tiene dos caras muy bien diferenciadas, la memoria individual y la memoria colectiva. Y la memoria individual nos ayuda a crear nuestra identidad personal, nuestra identidad privada. En esa memoria individual están nuestros recuerdos de infancia, nuestras experiencias de adolescencia, etc. Pero igual ahí olvidamos cosas, o porque no podemos vivir con ellas y deseamos taparlas, cerrarlas, ignorarlas, hacerlas a un lado, o porque consideramos que no son importantes y hay otras que son más importantes. ¿Por qué viene un pensamiento a mi cabeza y por qué ese pensamiento insiste en regresar? Leían ayer en el evento que hubo previo a este congreso los estudiantes de letras. ¿Por qué de repente un pensamiento insiste en taladrar de verdad el cerebro
y está presente como una memoria que ni me deja ni me olvida. Y frente a esa memoria individual tenemos la memoria colectiva, que es la memoria que crean los grandes discursos, por ejemplo los discursos del poder, los discursos de la nación, los discursos económicos, que van también creando una identidad, pero que es una identidad diferente a la individual, es una identidad que nos conecta con el grupo, que nos conecta con la sociedad, y obviamente esa memoria también es selectiva. ¿Por qué? Porque va a privilegiar todas aquellas cosas que al discurso del poder, que al discurso económico, que al discurso de la nación le conviene recordar, y va a enterrar aquellas cosas que no conviene recordar. Entonces, memoria e identidad son dos realidades que están íntimamente ligadas, y son dos realidades que hacemos presente en el discurso literario, en el sentido de que es a través de la literatura que podemos recuperar las identidades personales y también las identidades colectivas. Piensen en cómo la literatura nos ayuda a tener presentes los horrores de las dictaduras, los horrores de los gobiernos totalitarios, las desapariciones forzadas, y justamente es a través de la literatura que podemos hacerlas emerger y mantenerlas en la memoria colectiva para no volver a cometer los mismos errores, o al menos intentar o imaginar o suponer que tenemos la capacidad de no cometer los mismos errores. Memoria y escritura y memoria y oralidad entonces van también de la mano, porque la memoria oral, esa memoria que recibimos de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra familia, en alguna forma va nutriendo la escritura propia. Y creo que uno de los grandes ejemplos de esta relación entre la oralidad y escritura nos los ha dado García Márquez. Aquella vez que le contaron a su madre que había sacado el premio Nobel, y la mamá dijo: pues yo no sé qué le ven a lo que escribes, y yo todo ya se lo había contado. Entonces, como la oralidad, las tradiciones familiares, las tradiciones del pueblo habían nutrido esta mente maravillosa que nos ha dejado uno de los grupos de novelas más importantes de la literatura en lengua española. Pero tanto la memoria oral como la memoria escrita son selectivas. Cuando estudiamos, por ejemplo, los textos que se transmiten en forma oral, como el romancero castellano o los corridos, nos damos cuenta cómo los textos van cambiando ligeramente a medida que se van perdiendo la conciencia de cierto tipo de realidades o el significado de cierto tipo de palabras, y entonces son sustituidas por las que la gente puede recordar. El ejemplo de aquel texto que cantábamos de niñas hace muchos años sobre las Girl Scouts, la Santa Catarina, pim, piririm, piririm, pom, pom. No creo que la conozcan porque son ustedes de otra época. Cuando a la Santa Catarina la mataba su padre, el rey, en el texto que yo conocía, la Santa Catarina obviamente se iba al cielo porque era una santa, ¿verdad? Pero entonces, y decía: los ángeles del cielo cantaron el laudo. Y para mí era una fórmula conocida, era uno de los cánticos que se cantaban en la iglesia en aquellos remotos tiempos cuando todavía se cantaba en latín. Pero cuando muchos años después yo preguntaba a mis estudiantes: ¿y ustedes saben la Santa Catarina? Y alguien me decía que sí. Decía: los ángeles, el texto del estudiante, el texto del joven decía: los ángeles del cielo bajaron en avión. Y era muy lógico, o sea, esa era la realidad familiar para el joven, que era mucho más viejo que ustedes, y la realidad familiar para mí era que había cantado un texto en latín. Entonces, por eso es que la memoria va cambiando las palabras y va cambiando los contenidos de los textos. Entonces, ¿a qué podemos llegar? Podemos llegar a que la memoria no es totalitaria, la memoria no es definitiva, la memoria no es infalible y la memoria no es absoluta. Está marcada por nuestro mundo de vida, por nuestra percepción, por nuestro horizonte de expectativa.